y coronado con poder. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de día miércoles a través de Presencia de Dios en Zurdó. Estamos bien bendecidos y alegres de poder compartir junto con vos, junto con cada uno de los que ya están conectados y los que se van a seguir conectando durante esta tarde aquí a través de nuestro Facebook. Y bueno, los que vos vas conectando, compartiendo, los que vas conectando, enviando el link en este día. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Como ya te lo he dicho tantas veces, pero por si no lo sabes o estás por primera vez llegando a esta transmisión, mi nombre es Ana Castet, soy pastora de Ministerio Presencia de Dios en Adolfo Zurdó y estamos todavía, por lo menos desde acá, desde mi casa, en este caso, transmitiendo online desde el hogar, aún no todavía desde el local de la iglesia. Bueno, por una cuestión preventiva, por el cuidado y todo eso, lo seguimos haciendo desde acá, ¿sí? Ya falta poco, vamos a ver qué vienen con las nuevas directivas y la semana que viene comienza la primavera, así que el miércoles que viene vamos a venir con una transmisión especial, con una transmisión diferente, la que vamos a estar haciendo este próximo miércoles a través de este mismo Facebook, a través de esta misma transmisión, ¿sí? Bueno, como cada miércoles estoy acompañada por el pastor César, que nos va a saludar ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bendecida tarde, día miércoles. Bueno, preparados para escuchar la palabra de Dios. Hoy a la mañana en el programa de Música, Palabra y Reflexión decíamos que íbamos a estar muy atentos porque es un tema muy, pero muy interesante, el que preparaste, sí. que Dios te bajó, te dio para que compartas con toda la gente en el día de hoy. Vengo tirando cosas. Sí, ya hace unos días. ¡Ay, Dios! Todavía no puedo recuperar mi celular, pero bueno, ¿qué va a ser? Es cosas que suceden. Ya vendrá. Tengo uno viejito, pero que para algunas cosas me sirve y me funciona, ¿sí? Así que, bueno, gente, pastor, ¿podemos poner otro poquitito más de este tema? Yo ya veo que hay muchos comentarios, que la gente se está conectando. Hay Cristian que nos dice que nos está escuchando desde el trabajo. Ay, no puedo con mi genio. Voy a saludar a dos o tres. ¿O querés? Bueno, ¿cómo está? Sabri Alderete, le mandamos un beso a todo el barrio La Paz, a ella, a su esposo. Cristina Padilla dice, buenas tardes pastores, bendecida tarde esperando la palabra de parte de nuestro Señor a través de sus vidas. Quiero dar gracias a Dios porque mis hijas están con un emprendimiento y les va muy bien, gracias a Dios. Eso. Buenísimo. Esther Villanueva, buenas tardes pastores. Meli Pérez, la pastora Meli dice, buenas tardes pastores. Lorena Redondo dice, buenas tardes a todos. Esther Villanueva, ya lo dije, ¿no? Esther Villanueva. Sí, vamos para arriba. Cristian Taylor dice, buenas tardes pastores, los escucho desde el trabajo. Lorena Redondo está feliz. Presencia de Dios Zurdó dice, hola pastora. Hola, hola pastora. No sé quién. ¿Alguien está con Presencia de Dios Zurdó? Alguien está usando, sí que... bueno, sí, alguno de nuestros administradores, claro, de seguro, la página que también están. Y entró a través de la página en vez de entrar por el personal. Claro. Bueno, le mandamos un beso también. ¿A quién está del otro lado? No sé quién es, pero bueno. Alejandra Alegre, te mando un besote grande. Alejandra. Diego Pereira dice, buenas tardes, pastora. Alejandra Alegre, Sandra López, María Massini, ¿la conoces a María Massini? Ah, sí, recién, hace un ratito nada más, y ahí veo que también saluda a la pastora Inés Roselot. Hace un ratito nada más estuvimos conectadas con todas las pastoras con unas cuantas, no con todas, con unas cuantas de las pastoras de ministerio. Estuvimos teniendo nuestra reunión previa, haciendo equipo de pastoras, ¿sí? Un equipo de crecimiento, con bien. Meditación, con compartir testimonios, con todo lo que necesitábamos hacer para poder hacer la transmisión para seguir adelante con la tarea que Dios nos ha encomendado por un lado, pero también nos hace bien, como cuando vos te juntás con tu equipo. Bueno, nosotras también nos hace mucho bien, nos acompañamos en reunirnos todas las semanas, ¿sí? Bueno, pastor, quiero pedirte lo siguiente. Hoy vamos a ir rápidamente al grano con la palabra, porque es una palabra que nos va a ministrar muy en lo profundo de nuestro ser. Así que quisiera que pongas un tema algo cortito, si querés
querés volvemos a escuchar grande y fuerte o Jesús, ok. Y vamos a venir con la palabra del Señor. Te voy a decir que busques en tu Biblia un pasaje que es muy poderoso, aunque conocido, pero muy poderoso, Isaías 41:10. Busca ese versículo y luego te voy a dar unos cuantos más. Dale, escuchamos y enseguida volvemos entonces. Por título cómo seguir adelante o cómo seguir a pesar del miedo, ¿no? El título ahí en la transmisión dice cómo seguir adelante a pesar del miedo. Y lo vamos a hacer, vamos a ir a la palabra del Señor, invocando y declarando que la presencia del Espíritu Santo nos guía a toda verdad, completa la revelación en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que quienes hoy están escuchando esta palabra van a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa la circunstancia por la que estén atravesando. Declaramos también en el nombre de Jesús que quienes se conecten por primera vez a esta transmisión o los que lo escuchen luego por diferido, serán personas cuya vida comenzará una transformación desde este momento y para siempre en todas circunstancias de sus vidas, porque cuando vos entrás, Señor, en la vida de una persona, la transformás para siempre y todo lo que vos hacés siempre es bueno, agradable y perfecto. Te amamos, Señor, y declaramos que tu palabra produce el efecto de bendición para la cual vos la preparaste para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, acabo de decir en esta oración que quienes hoy se conectan por primera vez y reciban a Jesús como el dueño de sus vidas va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque esta palabra va a impactar no en tu mente, no en tus emociones, sino que esta palabra tiene que llegar a tu espíritu, al espíritu humano, que es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Hace muchos años atrás, más de 30, que junto con el pastor César empezamos a escuchar hablar de Jesús, pero del Jesús de la Biblia, porque antes hablábamos nosotros de Dios, íbamos y participábamos en actividades religiosas, por eso es que íbamos 1, 2 o 3 veces al año a escuchar algún mensaje, pero era religión. Y a partir de un momento de nuestras vidas, en un mayo de hace 33 años, creo, ¿no? 34 años atrás, nuestra vida cambió para siempre. Y te voy a leer un versículo que fue no sé si no fue el primero que un pastor nos ministró y si no, ahí nomás estaba, ¿no? Y yo creo que sí que fue el primero. Dice, porque estábamos viviendo momentos de mucha incertidumbre familiar, estábamos pasando por una situación de pérdida. Yo había perdido a mi papá había fallecido un tiempo antes. En nuestra vida, la salud de una de nuestras hijas, está la más grande que Yani, con problemas y nos daba miedo, no sabíamos cómo iba a suceder, qué seguir, la economía ni qué hablar, pareciera que estuviera hablando de hoy en día
el panorama que te estoy pintando. Y nosotros éramos muy jovencitos, tendríamos 23 años con el pastor, que tenemos la misma edad, más o menos esa edad, y teníamos todas esas situaciones que atravesábamos, ¿no? Y nuestro primer pastor, Salvador Licio, él nos ministró con esta palabra, con la cual te voy a empezar ministrando en esta tarde. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra yo sé que impactó la vida del pastor y mi vida también, a tal punto de que es una de las palabras que tenemos presente en los momentos de dificultad, en los momentos de intranquilidad, de inseguridad, y yo declaro que así va a ser también en tu vida. Esta palabra vos replicala hoy en tus redes sociales, bueno, vamos a leer unos cuantos versículos más, pero acordate esto: no temas. Y justamente porque voy a estar hablando del miedo y del temor, y nosotros como sociedad a nivel mundial estamos viviendo en un contexto de temor, en un contexto de miedo, de incertidumbre, de miedo por lo que está sucediendo, de miedo por cómo vamos a seguir después, de miedo por lo que puede pasar hoy, pero también de lo que puede pasar más adelante. Y es una época en la que necesitamos experimentar también no solamente las fuerzas espirituales, sino que también la inteligencia emocional. Hay una condición que está tomada, creo que desde la ingeniería, pero que los psicólogos la tomaron, y es la resiliencia, que es la capacidad de transformar algo malo en algo bueno, sacarle lo bueno a lo negativo que podemos estar viviendo. Esto, te digo, dicen que yo, si no mal no me equivoco, lo leí que viene de la ingeniería, pero que lo toman los psicólogos, pero siempre te decimos, Dios es el dueño de todas las cosas, y sí, está bien, podrá la psicología haberle puesto un nombre, pero ya el Señor nos enseñaba a ser resilientes cuando Él dijo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es resiliencia. A lo malo encontrarle siempre una bendición, un algo que nos transforma y nos levanta nuevamente y sigue alimentando y haciendo crecer nuestra fe. Hoy vamos a ver cómo poner entonces nuestra mirada en el lugar correcto, cómo poner nuestra mirada en lo que nos hace bien, para que a pesar del miedo podamos seguir adelante. Porque no todos los miedos se van a ir, no todos los miedos desaparecen, pero nosotros necesitamos, nos hace bien seguir adelante. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que el miedo es normal, porque es una emoción que viene a nuestras vidas cuando algo que sucede nos asusta, cuando algo nos alarma. El miedo es una emoción que nos da información. El tema es cuando el miedo nos paraliza, y ahí es que no nos da una información, sino que nos aconseja: quédate atrás, no sigas adelante. Y ahí es lo que vamos a desarmar a través de esta palabra y a través de la palabra con la que Dios nos va a ministrar en esta tarde. Los miedos se alimentan con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que vos estás pensando que te genera miedo? Quizás decís: tengo miedo a contagiarme, miedo a que se contagie un familiar, miedo a que ese familiar que está contagiado no se recupere, miedo también a que la economía que está tan ahí con tantos altos y bajos, más bajos que altos, miedo a que tu empresa donde vos trabajás sea una de las empresas que se quiera ir del país y que se termine yendo. Es decir, que tenemos miedo a la situación presente por lo que ahora nos puede pasar, pero también hay miedos al futuro económico, al futuro en cuanto a la salud. Y esos miedos se van alimentando con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de pensar. Por eso es que te digo que el miedo o te impulsa y dices: bueno, a pesar del miedo sigo adelante, o te paraliza, porque el miedo te dice: quédate quieto. Ustedes se acuerdan
recuerdan la historia de Pedro cuando cuando están en medio de una tormenta y de repente junto con los discípulos ven como algo caminando y unos dicen es un fantasma y Pedro dice no, es Jesús. Ellos estaban muertos de miedo porque, primero porque creyeron que era un fantasma, pero también porque estaban en medio de una tormenta. Sin embargo, cuando Pedro enfocó su mirada en Jesús, se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando miró otra vez las olas que se movían a su alrededor, otra vez cambió la mirada y se apoderó de él el miedo. Pero ahí estaba Jesús para levantarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que depende de dónde vos pongas tu mirada, vas a alimentar el miedo y te va a paralizar. O vas a reconocer y decir, tengo miedo, pero a pesar del miedo, voy a hacer algo bueno, voy a seguir adelante. La Biblia nos habla de tantas veces, vos sabés que, creo que lo tengo para decirlo después, pero lo voy a decir ahora también, ¿no? Que es una de las frases, no temas, es una que se repite como para un día de tu vida, para un día del año quiero decir, ¿no? Se repite 365 veces la palabra no temas, ¿no? Acá empezamos, ¿no? Con esta frase que dice no temas. Jesús les dice no tengan miedo, soy yo. También el ángel cuando va a ver a María le dice no temas María, después le dice a José no temas porque el hijo que va a tener viene del Espíritu Santo y va a ser el Mesías, el Salvador. O sea, la Biblia nos habla, dice David, si el Señor es mi Señor, ¿de quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? La Biblia está llena de los no temas y por algo es. Ahora, tenemos todos estos versículos, tenemos todos estos pensamientos. ¿Qué es lo que también tenemos que tener? Y este es el primer punto. Mirá, ya me tomo varios minutos para introducirte en esto, pero te quiero dar el primer punto. El primer punto es que el miedo nos indica que tenemos que ser precavidos y cuidadosos. El miedo nos indica que tenemos que ser precavidos y cuidadosos. Es decir, que nosotros tenemos que ser prudentes. Esa es la palabra, prudentes. ¿Qué significa esto? Dice Isaías en el capítulo 40, que lo tengo por acá, versículos 13 y 14, habla acerca, el 14 sobre todo, acerca de la prudencia del Señor. Dice el versículo 14, respecto al Espíritu del Señor, dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio a Dios, no? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesitó que nadie le muestre la senda de la prudencia. Pero si nos está hablando de que tenemos un Dios que es un Dios prudente, que es un Dios precavido, que es un Dios cuidadoso, cuanto más nosotros, sus hijos, también tenemos que serlo. Tenemos que ser prudentes. Dice el diccionario que la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los posibles riesgos que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Eso es como decir, avivate. Avivate. Si hay una situación peligrosa, necesitas tener prudencia. La prudencia te fortalece ante el miedo y lo combate. Por eso es que nosotros somos prudentes. Por ejemplo, si vos tenés un auto, vos no salís para chocar, pero vos tenés un seguro. No salís para que te lo roben, pero tenés un seguro. Vos tenés una obra social, no estás esperando enfermarte, pero vos sabés que por si acaso lo necesitas, ahí tenés. Vos tenés, no sé, ahora no podés guardar mucho en tu casa, pero habrás tenido unos pesos ahorrados que te permitieron hoy en día seguir adelante a pesar de todas las restricciones que hemos ido viviendo. Eso es ser precavidos, eso es ser cuidadosos, eso es prevenir antes que curar, como dicen. Y viste que te dije recién que nuestros pensamientos alimentan los temores o los disipan. Y Dios sabe de eso. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a
tener la mente de Cristo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, una palabra también bien poderosa que nos da las herramientas para tener pensamientos que nos conducen a la paz. Dice, por lo demás, hermano, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en ello, en eso pensar. Pero eso es el 4:8. Pero el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que ahí está, esto que yo te acabo de decir cuando empecé, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Pero vos tenés que adiestrar tus pensamientos, adecuar tus pensamientos a la mente de Cristo, para que cuando te venga un pensamiento de miedo, de derrota, vos digas, no, eso no es lo que tengo que pensar. Yo tengo que pensar en lo justo, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud, ¿sí? En lo que es digno de admirar. Y cuando nuestra mente desecha los pensamientos catastróficos, nuestra mente es rápida para la catástrofe, es rápida para contagiarse de la paranoia de los demás, rapidísimo. Pero cuando nuestra mente está sujeta a la mente de Cristo, nos preparamos para tener pensamientos bien poderosos en el nombre de Jesús. Así que punto, necesitamos ser prudentes. La prudencia es todo lo contrario de la negligencia. Si vos querés andar bien, sé prudente, precavido para que nada te tome por sorpresa. Por eso es que usamos el barbijo, por eso es que nos limpiamos con gel, por eso es que mantenemos la distancia social. Gente, no es chiste. No queremos lamentar por el descuido, por eso nos cuidamos, por eso prevenimos, por eso evitamos todo lo posible. Es re tedioso venir con la bolsa del mercado del chino y tener que limpiar cada cosa. Es re tedioso limpiarte los pies con la lavandina y pulverizarte de cabeza los pies con alcohol o sacarte toda la ropa y demás. Pero hay que hacerlo porque eso es ser prudente y sabio. Y eso te achica los miedos. Pues, y hice todo lo de lo demás se va a ocupar el Señor. En segundo lugar, tenemos que saber, primero entonces tenés que ser prudente. Lo segundo es que tenés que saber que el Señor conoce tus miedos. Por eso puso tantas veces no temas, no temas, no temas, no temas. Porque Él sabe de nuestra naturaleza temerosa. Porque Él sabe que esto nos pasa así. Cuenta la historia en la Biblia en Lucas capítulo 8. Si lo podemos anotar también hoy, Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 56. Son dos historias que van enlazadas. Lucas 8, lo voy a buscar, voy a leer los primeros nada más, y lo demás te lo voy a ir relatando. Lucas 8, del 40 al 56, cuando lo empieza a leer va a decir, ese era, o ya lo llegaste vos primero que yo, ahí lo estás viendo. Dice el 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. O sea, acá tenemos una persona que se acerca con un drama terrible, con una situación terrible ante Jesús. Le dice, Jesús, vení a mi casa porque mi hija se está muriendo. Encima no es la hija viejita, no, una nena de 12 años y encima su única hija. ¿Vos te imaginas? Yo no me puedo imaginar, pero si jugamos a imaginarnos un poquito todo lo que pudo haber estado pasando por la cabeza de ese papá. Y él confiaba en el Señor, por eso se acerca en ese momento. Él confiaba en que el Señor tenía la unción para sanar a su hija. Y esto es, y después, mientras que él estaban yendo ya, dice que Jesús siente que sale poder de él, poder para sanar, dice una de las versiones, ¿no? Y entonces él pregunta quién, había una multitud apretándolo y hasta que una mujer le dice que el poder la sanó a ella. Una mujer que venía sufriendo con una hemorragia hacía 12 años y recibió sanidad. ¿Qué te dice esta palabra? Ya mismo no temas.
Porque Dios tiene el poder para sanar una enfermedad reciente como una enfermedad de años, para sanar una niña como para sanar un anciano. Hace falta que puedas creer que Dios tiene el control sobre... Y no olvidarte de ser precavidos. Pero cuando las cosas están así, acercarte al Señor, porque Dios sabe lo que Él tiene el poder para sanarlo, ¿no? Y dice que cuando pasa todo este episodio, termina Jesús le dice a la mujer, bueno, tus pecados te han sido perdonados, se salva de este azote. Dice que se acercan los empleados del principal de la sinagoga y le dice, Jairo, tu hija ha fallecido. No tiene sentido que venga el maestro con nosotros. En otra versión dice, no molestes al maestro, pero en otra leí que me gusta un poco más, me parece más amigable, que dice, no molestes al maestro, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. ¿Y sabes qué le dice Jesús al papá de la nena? Le dice, después que oyó, porque Jesús también oyó todo lo que los muchachos le decían a Jairo, Jesús les dice al papá, no a los otros, le dice, no temas, cree solamente. Mirá qué poderoso. No temas. Cree solamente y serás salva. ¿A qué le tenía que creer? A lo que él había ido a buscar, a Jesús el sanador. No temas, le dice, cree solamente. Jesús le habla cuando le dan la noticia y él le dice, no temas, cree solamente. Más allá, yo no sé si se habrá paralizado Jairo cuando los muchachos le dijeron, tu hijita murió, su única hija. Él no pudo hacer nada a pesar de su estatus social, ser un principal, un tipo de nombre respetado, honorable. Sin embargo, no pudo hacer nada ante esa situación, pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. ¿Y cómo termina la historia? Con que Jesús va a la casa, entra con 3 de sus apóstoles o sus discípulos, entra con la mamá, con el papá, al cuarto de la niña, le habla a la niña y la niña se incorpora porque Jesús le dice, no está muerta, solo duerme. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que todo temor que hasta acá te ha tenido aprisionado, que te ha tenido encarcelada, Jesús lo conoce, Jesús lo sabe, Jesús te ve con esos pensamientos terroríficos, pero Él viene a abrazarte con su amor y con su Espíritu Santo para decirte no temas, cree solamente y vas a ser libre de esa opresión en el nombre de Jesús. Yo espero que del otro lado puedas decir amén a esta palabra. Entonces te dije, primero tenemos que ser precavidos. Segundo, tenés que tener la certeza de que Dios te conoce con toda tu humanidad y con todos los miedos, pero que Él te da una palabra para que puedas ser libre de esos pensamientos y de esos miedos en el nombre de Jesús. Que en medio de las circunstancias adversas puedas decirte, no, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No, puedas decir, yo voy a pensar en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que Dios me ama, que Dios va a cuidarme, que Dios va a traer la sanidad, que Dios me va a librar de esta situación, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Y número 3, te vine repitiendo en el punto 2 que este hombre era el principal de la sinagoga. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el miedo no hace acepción de personas, no hace acepción de edad, de sexo, de estatus social. No. El miedo le viene a cualquiera, el miedo no hace acepción de persona. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Reconocer que el miedo está. Porque lo peor que nos puede pasar es negarlo y estar temblando por dentro. Negar que estamos asustados. Vos tenés que reconocer la verdad que estoy muerto de miedo contra esta situación. No estoy muerto, estoy vivo. Tengo mucho miedo ante esta situación, pero sé que Dios está a mi lado y de esta me va a librar. Creo que esto que te estoy diciendo, este punto, que el miedo no hace acepción de personas, te está trayendo un poco de paz. Porque hay gente que tiene a Cristo en su corazón y se siente culpable por sentir miedo. Una cosa es que vos sientas miedo,
Pero otra cosa muy diferente es que a pesar del miedo sigas declarando y diciendo, pero yo sé que Dios está a mi lado. Yo tendré mucho miedo, pero yo no me muevo por miedo, me muevo por fe. Y si Dios está a mi lado y Él me dice, yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, vos tenés que saber que Dios lo va a cumplir. A todos en algún momento un temor nos viene. Algunos tienen miedo a la oscuridad, otros tienen miedo al cuco, a los fantasmas, como los discípulos, al miedo, no sé, miedo a que te pase algo en la calle, miedo a la electricidad, miedo a la araña, a la cucaracha o a lo que sea. Algún miedo tenés y a veces son esos miedos irracionales. Bueno, pero cuando a pesar del miedo vos puedas decir, yo sé que tengo el miedo, pero también sé que el Señor está con todo su poder para sostenerme y liberarme de este mal en el nombre de Jesús. Así que, ser precavidos, en primer lugar. En segundo lugar, saber que el Señor conoce nuestros miedos. Y en tercer lugar, tenés que saber que el miedo también te puede llegar porque no hace acepción de personas. En cuarto lugar, mirá lo que dice el Salmo 23. Un salmo tan conocido, ¿no? Salmo 23, versículos 3 y 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande, no es que estaba andando, aunque anduviera en algún momento en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno porque tú, al Señor, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es el cuarto punto que vos tenés que tener presente? Que aunque a tu alrededor haya situaciones negativas, el Señor va a estar a tu lado igual. El Señor siempre está a tu lado. No temeré mal alguno, dice, porque el Señor, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque el Señor va a estar a mi lado. Esto está en el versículo 4, Salmo 23, versículo 4. Decítelo ahí, decítelo en el espíritu. No temeré mal alguno porque el Señor está a mi lado. A lo mejor a vos el enemigo te ve debilucho y dice, a esta le hago, uy, se muere de miedo. Pero vos tenés que saber esto, que nosotros, dice la palabra, que estamos escondidos en Dios, en Cristo, a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando el enemigo, cuando vos, tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Cuando vos decís, tendré miedo, pero yo sé que Dios está conmigo, el enemigo cuando te quiere asustar no te ve a vos, lo ve al Señor. Y a lo mejor a vos no te tiene miedo, pero al enemigo le tiene pánico. Al Señor el enemigo le tiene pánico y sale de raje. Por eso es que David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué cosa más terrible que nos puede pasar humanamente hablando que andar amenazados, estar como ahora, ¿viste? Que vos no sabés qué puede pasar o qué no puede pasar. Es un valle de sombra de muerte. Pero dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Yo no sé a vos, pero yo sé que al pastor, a mí y a tanta gente nos trae tanta paz. Saber que aunque anduviésemos en lugares donde las cosas no son buenas o aunque la circunstancia, el contexto mundial no sea el mejor, el Señor sigue estando conmigo. El Señor sigue estando con vos. Y dice luego, en los versículos más adelante, el último dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Promesas del Señor. Promesas de que aunque estés rodeado de sombra de muerte, aunque estés rodeado de circunstancias adversas en el área que sea, la presencia de Dios va a estar con vos. Y si la presencia de Dios está con vos, el enemigo huye en el nombre de Jesús. Y a vos lo que te va a seguir no son los miedos, sino que son el bien y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Vamos al punto 5, pero te quiero recordar entonces. Para alejar los miedos tenemos que ser precavidos, tenemos que ser
cuidadosos. En segundo lugar, para alejar los miedos tenés que saber que el Señor conoce tus miedos. Por eso te dice no temas, no temas, no temas. Él sabe que vamos a tener miedo porque somos seres humanos un poquito miedosos. En tercer lugar, vos tenés que saber que el miedo no hace acepción de persona. Vos eras el machote gigante que tiene los musculazos, pero igual algún miedo debes tener por ahí. Porque el miedo no hace acepción de persona. ¿Viste? Los miedos que los padres tienen con los hijos, de que les pase algo. Estás con el corazón que te late hasta que tu hijo, tu hija no entró por esa puerta. O el miedo que te produce de salir en la madrugada a trabajar y que no sabes con toda esta inseguridad qué puede pasar. Somos seres humanos. El miedo no hace acepción de persona y la presencia de Dios menos. La presencia de Dios está con vos donde quiera que sea, que estés. Y aunque te rodee lo negativo, número 4, aunque te rodee lo negativo, vos sabés que el Señor siempre está junto con vos. Y número 5, tenés que saber que hay miedo por todos lados, que hay situaciones que nos pueden generar temor por todos lados. Dice en Jeremías, capítulo 6, versículos 23 al 25, dice palabras que trae acá Jeremías, ¿no? Dice, están armados con arcos y lanzas. Jeremías 6, del 23 al 25, toma nota ahí, ¿sí? Están armados con arcos y lanzas, son crueles y no perdonan a nadie, mamita querida. Cuando avanzan montados a caballo, se oye como el rugido del mar. Mirá qué amenaza, ¿no? Vienen en formación de batalla con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros como las de la mujer que está en trabajo de parto. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y temor hay por todas partes que nos aterroriza a cada paso. No estamos en un campo de guerra, pero estamos en guerra contra el enemigo. No estamos en un campo de guerra, pero algunos están como estos israelitas, que dice ahí, punzadas de angustia se han apoderado, nos tiemblan las manos de miedo. Dice en otra versión, dice, se nos han descoyunturado las manos, ¿no? Del miedo, o sea, se te sale del lugar del miedo que tenían miedo. O sea, que en el Salmo 23, David habla del valle de sombra de muerte. Jeremías, en otra situación, habla de sentirse tan amenazados por ese otro ejército que tiemblan de miedo y se les desarma el cuerpo. Yo no sé si te lo dije hoy, pero en algún momento lo he dicho, ¿no? Que los miedos surgen cuando nosotros pensamos que los recursos que tenemos son mucho más pequeños que las amenazas que nos están aterrorizando. Cuando creemos que no tenemos dentro nuestro los recursos necesarios para enfrentar ese dolor, esa situación negativa. Así estaban los israelitas, viendo todas las cosas negativas. Hoy en día estamos así, o mucha gente está de ese modo. Miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que algún familiar se enferme, miedo a que te pase algo en la calle, miedo a que te roben el auto o a que quieran entrar en tu casa. Miedo, o sea, estamos hoy, es como que se sumaron todos los miedos. Y este hecho de no poder congregarnos genera también que los miedos se intensifiquen más. Por eso es que necesitamos saber que el enemigo está vencido, y que nosotros no nos vamos a mover por miedo, sino que nos movemos en todo lo contrario, que es en confiar que el Señor está de nuestro lado, que Él nos sostiene con la diestra de justicia, que Él nos infunde aliento y que nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. Esto lo podemos creer a través de la fe en Cristo Jesús. El Salmo 91 dice, diré yo a Jehová.
Escucha esto porque es poderoso. El Salmo 91, algunos lo tienen en un cuadro, otros tienen en la casa la Biblia abierta, ¿no? En el Salmo 91, ahí en, no sé, en el living, en el comedor o en la mesa de luz. El Salmo 91 es poderoso, pero dice el versículo 2, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Escuchaste lo que leí al principio? Diré yo. Decí, ponete la mano acá y decí, diré yo diré. Porque una cosa es que el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Pero otra cosa es que Dios te escuche a vos decir, yo diré, que el Señor es mi esperanza y mi castillo. Espero en Él, que Él me cuida, es mi castillo, Él me protege. Los versículos anteriores dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Él lo cuida, dice más adelante, con sus plumas, como la gallina que cubre a los polluelos. Así, Dios, este salmo tenés que leerlo si vos estás ahí medio apoderado, apedrada de dolor, de temor, léete el Salmo 92. Porque, ¿sabes? Aunque haya temor por todos lados, que es el punto número 5, que vos puedas decir lo que dice el Señor, que vos puedas decirle, el Señor dijo que va a estar conmigo y yo le digo al Señor, vos sos mi fortaleza, vos sos mi castillo, vos sos el Dios en quien confiaré. Y cuando vos podés largar estas palabras desde tu boca, prepárate para ver las cosas poderosas de parte de Dios en el nombre de Jesús. Y voy terminando con esto ya. Voy a pasar, me va a quedar algún punto que seguramente lo vamos a traer mañana en la transmisión de las 11 de la mañana. Pero quiero decirte, voy a pasar dos. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Versículo 16. Vos sabéis que el capítulo 6 de Efesios nos habla acerca de la armadura. ¿Qué es la armadura? Son las herramientas espirituales que tenemos para poder defendernos de todo lo que el enemigo quiere levantar en contra de nuestra vida. Y el versículo 16 de Efesios dice, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que puedan apagar los dardos del maligno. Tomad el escudo de la fe. El escudo te protege, ¿sí? El escudo te protege. ¿Qué quiero decirte con este punto? Que vos necesitas también tener a mano la fe, no solo para atacar al enemigo a través del Evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para atacar, sino que necesitas tener la fe, el escudo de la fe, para defenderte de los ataques del enemigo. El enemigo te está asustando y te está amedrentando. Hay momentos en que vos necesitas aplicar fe para detenerlo. Hay momentos que la aplicás para atacar, pero hay otros momentos en que la fe es ese escudo que necesitas para defenderte de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Fe para atacar es el punto número 6 y con este cierro en esta tarde con esta palabra. Nosotros estamos preparados por Dios para seguir adelante a pesar de los temores. ¿Te acordás que te leí al principio Isaías 40? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Siempre. ¡Ah! ¡Qué promesa!, ¿no? ¿Te acordás que también te comenté acerca de Pedro cuando fue a caminar sobre las aguas? Pedro, que antes tenía miedo por la tormenta, cuando miró a Jesús se le fue el miedo. Pero cuando volvió a mirar la amenaza, la tormenta, otra vez le volvió el miedo. Pedro tuvo la fe suficiente, le preguntó a Jesús, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas como venía Jesús caminando. Y Jesús le dijo, le extendió la mano, le dijo, vení, sí soy yo, vení. Y la fe de Pedro fue suficiente para caminar. La fe que Dios le daba era suficiente para llegar hasta Jesús y justo volver al barco. Era toda la fe que Él... ¿Por qué? Porque Dios te da la fe. Dios te da la fe completa para soportar el momento que puedas estar atravesando y atravesarlo tomado de su mano.
O sea, no es que Dios le dio un poquito de fe y a Pedro se le acabó. La fe le alcanzaba para llegar a Jesús y regresar al barco. El problema estuvo en que Jesús puso su mirada y sus pensamientos Pedro puso su mirada y sus pensamientos en la tormenta y corrió su mirada del Señor. Cuando vos corres tu mirada del Señor, mirás problemas, amenazas y te ves chiquitito. Pero cuando vos ponés tu mirada en el Señor, pensás en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo digno, en lo de buen nombre. Vos podés llevar tus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y lo que estás esperando que Dios haga, Dios lo hace en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer cada día de nuestra vida? Queridas mujeres y queridos varones, poner atención donde está puesta tu mirada. Tu mirada está puesta en el Señor, vas a tener un día donde vas a vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Poné tu mirada en el Señor y tus pensamientos serán pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de intranquilidad, de inseguridad. Pensamientos que te sirven para seguir adelante a pesar del nombre de Jesús. Las amenazas van a seguir estando, pero grande es nuestro Señor que en la cruz del Calvario venció toda amenaza, todo lo que nos era contrario y nos dio la victoria a nosotros sus hijos por fe en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada mujer y cada varón que están recibiendo esta palabra, cuyo espíritu estaba tembloroso, de miedo por las circunstancias, por las noticias, a tal punto de que te ves rodeado de todo mal y ahogado en toda circunstancia negativa. Pero no porque sí ni de casualidad estás recibiendo esta palabra. El Señor dice, podrán rodearte por un lado y por el otro, caerán a tu lado miles y 10,000, pero a vos no te va a tocar, es promesa del Señor. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que el espíritu de cada mujer y cada varón que recibe esta palabra ahora, en esta hora o en diferido, Señor, se fortalece de la manera sobrenatural, Señor, porque no es humano, es sobrenatural. Y entonces, Señor, nos preparamos para saber que todos los días de nuestra vida el bien y la misericordia nos van a seguir. Te amamos, Señor, y te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas solo, un dedo no corra, piensa y acaba la vida con Dios. Y aseguro todo va a estar bien. El problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Quiero orar también por los que hoy están por primera vez y que decís, bueno, a mí me dan miedo tantas cosas, ¿no? Que le puedas decir al Señor, no tengas, yo te digo, y lo digo en el nombre de Jesús, no tengas temor de abrir tu corazón delante de Dios y decirle, yo también quiero esa seguridad que tiene esta mujer que está hablando. Quiero esa seguridad para mi vida y para mi casa. Para eso, porque ¿sabes qué? Quiero decirte algo, no es que a mí o al pastor o a la gente no nos pasen cosas, nos pasan como a todo el mundo,
pero nuestra mirada no está puesta en el problema, sino en el Dios que venció todo problema. Y eso nos da tranquilidad y abre el camino para vivir una vida bendecida. Prepárate para experimentar eso en el nombre de Jesús, en tu vida y en tu casa, en el nombre del Señor. Decile entonces, junto conmigo así: Señor Jesús, Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos. te acepto como el dueño y salvador de mi vida. Y declaro que a partir de ahora mi mirada está puesta en vos. Y tomo, Señor, la promesa de que tu presencia va a ir conmigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora sos mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga la peor, Dios siempre estará ahí. Bueno, entonces, ¿cómo seguir a pesar de los miedos? ¿Cómo seguir adelante a pesar del temor? En primer lugar, entonces te dije que tenemos que ser cuidadosos y precavidos, ¿sí? En segundo lugar, saber que el Señor conoce todos tus temores y Él siempre te tiene con su mano de poder. En tercer lugar, tenés que saber que no es que vos seas la única miedosa o el único miedoso. Todos tenemos miedo. El miedo no hace excepción de personas, y en algún momento al que está al lado tuyo, que parece tan valiente, algún miedo lo habrá tocado y lo seguirá tocando. En cuarto lugar, tenemos que saber que aunque te rodee todo lo negativo, mayor es el Dios que está de tu lado, y Él viene a asistirte a tu favor en el nombre de Jesús, ¿sí? Que Él dice, con su vara y su callado, nos va a infundir aliento. Y por último, te dije que Dios nos ha dado una medida de fe para atacar al enemigo y para defendernos también cuando el enemigo viene con esos mensajes en la mente, esos pensamientos tan negativos. Ahí viene la fe para que vos puedas soltar pensamientos de Dios en lugar de esos pensamientos negativos. Pero ojo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de poner la fe en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le creemos con todas las cosas, pero no anulamos la precaución y el cuidado. Somos precavidos, pero llenos de la fe de Dios, sabiendo que Dios nos cuida en todo momento, en el nombre de Jesús. Bueno, querido pastor, hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero bendecir a todos los que se han conectado, los que nos han saludado, los que han dejado sus mensajes en esta tarde. Ahora los vamos a leer en el nombre del Señor. Los bendecimos a todos y bueno, te invitamos a que sigas compartiendo esta palabra. Hay gente que la está necesitando y va a vencer sus temores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos probablemente mañana a las 11 de la mañana con más música, palabra y reflexión. Otra cosa, ahora yo termino, pero en unos minutitos comienza Presencia de Dios. Pilar Zurdo a transmitir, y a las 8 de la noche comienza también, hace su transmisión Presencia de Dios Escobar. Me despido, nos encontramos entonces mañana. Que Dios te bendiga y dale para adelante, que Dios está a tu favor.